Valdepeñas será el escenario este próximo viernes, 27 de febrero, del Foro de Diálogo Local, el Relevo Generacional de Agricultura, organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Comité Europeo de las Regiones. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, como hago siempre, nobleza obliga, mi gratitud por atender la convocatoria que os hemos cursado. En este caso agradezco la presencia del vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y agradezco también al Gobierno de Castilla-La Mancha y al amigo Emiliano el que haya hecho en esta semana Valdepeñas punto de encuentro de los eventos de ámbito regional y en un caso hasta internacional, como punto para poder hablar de algo que no siempre la gente creo que tenemos la conciencia, por aquello de que a lo mejor solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es obvio que se podrá decir que si el ser humano sobrevivió a la caída de los dinosaurios, pues posiblemente los cambios climáticos no harán que nos hunda, pero que obviamente está cambiando es una obviedad. No tanto por el último ciclo que hemos tenido en Castilla-La Mancha de estas tormentas, que los que ya peinamos canas y nunca mejor dicho, recordamos episodios como esos, sino por la virulencia con la que se presentan en algunos puntos, en este caso de la geografía nacional. Ahí la agricultura y la sostenibilidad tienen mucho que ver y el medio ambiente tiene mucho que ver y la dotación de infraestructuras para hacer frente a esas eventualidades también tiene mucho que ver. De todo eso se va a hablar esta semana en Valdepeñas y por lo tanto agradezco una vez más, y perdón por reiterarlo, mi gratitud por hacer de Valdepeñas un lugar de encuentro para la reflexión y para la solución. Así es que para no pisar más papel, agradezco la presencia de Josele, como lo conocemos y a él no le importa, y suya es la palabra. Muy bien, alcalde, pues muchas gracias y gracias a ti y a tu corporación por habernos permitido utilizar Valdepeñas y sin duda lo que es la historia agrícola de Valdepeñas, también ganadera, para proyectar la posición de Castilla-La Mancha al resto de Europa en torno a lo que sin duda hoy es el principal problema que tiene el sector agroalimentario en la Unión Europea, que es el relevo generacional. Este es un tema en el que no caemos en la cuenta habitualmente, pero que sin duda es un problema de magnitud difícilmente superable. Y les voy a explicar por qué vamos a celebrar estas jornadas y cuál es el objetivo. Miren, el mayor problema que tiene ahora mismo la Unión Europea en términos generales es la seguridad. Se habla de seguridad y hay un cambio en la política de defensa, de una dependencia tradicionalmente vinculada a los Estados Unidos. Pero la seguridad no es solo un concepto relacionado con la defensa y con lo militar, tiene que ver con la supervivencia. Y la supervivencia tiene que ver con la alimentación. Y en este sentido, el origen de la PAC y de la política agraria común, y por lo que ha sido un éxito desde los años 60, es sin duda porque ha permitido la supervivencia del pueblo europeo y de los países que conformaban la Unión Europea y sin duda ha permitido y ha dado seguridad a Europa, en la medida en que no tenía una dependencia exterior en cuanto a su compromiso de alimentar a millones de europeos. Pues bien, esto es lo que garantiza nuestra soberanía y nuestra autonomía agroalimentaria, el que en estos momentos podamos garantizar la supervivencia y la alimentación de 450 millones de europeos y europeas distribuidos en 27 países. El problema que tenemos es que hay una caída del relevo generacional en el sector agrario y ganadero, en el mundo rural, que es muy significativa y que amenaza esta seguridad y esta autonomía y soberanía alimentaria que hemos venido manteniendo en la Unión Europea desde los años 60 y en el caso de España desde los años 90 en que nos incorporamos a la Unión Europea, ¿no? En este sentido, los datos son realmente llamativos, es menos del 12% los agricultores que se dedican
a sus explotaciones en los países de la Unión Europea y que tienen menos de 40 años, menos del 12%, mientras que es superior al 57%, rozando el 60%, los agricultores que tienen, y agricultoras, aunque estas son muy minoritarias en representación en el sector, pero es superior a los 55 años, una cifra que se acerca al 60%. De manera que han saltado todas las alarmas y la Comisión Europea ha planteado una estrategia para el relevo generacional, que es una estrategia que en principio suena bien. Nosotros hemos dicho desde el Gobierno de Castilla-La Mancha que nos gusta la música, pero hay que ver la letra, porque al final la letra es lo que determina que el objetivo que nos hemos planteado como Unión Europea, que es doblar la representación de los menores de 40 años hasta el 24-25%, sea una realidad de aquí al 2040. Tampoco es que la pretensión sea en exceso revolucionaria, es ambiciosa, pero no es revolucionaria. Estamos hablando de conseguir en el 2040 que al menos el 25% de los agricultores sean de menos de 40 años. Y esto tiene mucho que ver con muchos aspectos. Uno y principal es la rentabilidad de las explotaciones y, por tanto, política agraria común. Tiene que ver con el acceso a la tierra y por tanto, las garantías y los apoyos que existen y que deben existir para garantizar que pueden acceder a la tierra no solo los agricultores que son hijos de agricultores, sino otros sectores de la sociedad. Tiene mucho que ver con la incorporación de la mujer y de las mujeres jóvenes especialmente al mundo agrario, y tiene mucho que ver también con las condiciones de vida en el medio rural. Estos tres aspectos, política agraria común, acceso a la tierra, incorporación de las mujeres al mundo rural y políticas contra la despoblación y en apoyo del mundo rural, son los tres aspectos que vamos a discutir el próximo viernes durante toda la mañana aquí en Valdepeñas. De manera que Valdepeñas se va a convertir, y no es exagerado, es cierto, en el epicentro europeo de la discusión en torno al relevo generacional en el sector agrario y ganadero en el mundo rural. Lo vamos a hacer con personalidades del máximo nivel, con presencia de representantes de otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña o de Murcia, con presencia de representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, con estudiosos de distintas universidades, desde la de Castilla-La Mancha hasta la Universidad de Asturias, en definitiva, con quienes más han estudiado o quienes más responsabilidad tienen en estos momentos en todo lo que son las políticas relacionadas con el relevo generacional. Y a nivel institucional vamos a contar también con la máxima representación. Por un lado estará el Ministerio de Agricultura, representado, y así está previsto, por el Ministro de Agricultura, y el Gobierno de Castilla-La Mancha por el presidente Emiliano García Paje. ¿Por qué Valdepeñas? Pues bien, como les digo, hay una propuesta, una estrategia lanzada por la Comisión Europea, que ahora tiene que discutir el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones. Y ahí es donde estamos representados Castilla-La Mancha, en este Comité de las Regiones, con una representación superior a 250 regiones de Europa, y donde por primera vez en la historia de la presencia de Castilla-La Mancha en el Comité de las Regiones, y vamos para 30 años, ¿verdad?, donde por primera vez el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente, en este caso Emiliano García Paje, tendrán el honor y al mismo tiempo la responsabilidad de liderar la posición del Comité de las Regiones en relación con el relevo generacional. Que todos estos trabajos que iniciamos con este evento de Valdepeñas el próximo viernes culminan en el mes de julio con la intervención de Emiliano en el Pleno del Comité de las Regiones para fijar la posición con un dictamen definitivo de lo que será la propuesta del Comité de las Regiones ante el Parlamento y la Comisión respecto del relevo generacional. De esto es de lo que vamos a hablar en Valdepeñas el viernes y sin duda un motivo principal, como les decía antes, tiene que ver con la propia realidad, la propia historia y los propios orígenes de Valdepeñas y su vinculación con el mundo agrario. Si no me equivoco, alcalde, la DEO Valdepeñas es la más antigua de España, relacionada con el vino. Pero también tenemos aquí el CESIRA,
que siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, que es también uno de los centros de investigación ganadera más antiguos de España. De hecho, sus orígenes proceden previos a la Guerra Civil. En este sentido, Valdepeñas es de una tradición, de una historia vinculada al mundo rural y a la agricultura y a la ganadería, que me atrevo a decir que hay pocas regiones en Europa que tengan este simbolismo y esta historia relacionada con un sector que resulta fundamental en estos momentos. De manera que el lugar es el ideal, confiamos en una presencia de en torno a 150, 200 personas que estarán debatiendo durante todo este día, y sin duda las conclusiones son verdaderamente importantes, porque aunque hay que seguir debatiendo también con algunos eventos que celebraremos fuera de España, liderados por el presidente, lo cierto es que todo este trabajo culmina en el mes de julio, como les digo, con la intervención y con la defensa del presidente Emiliano García Paje ante el Pleno del Comité de las Regiones. ¿Y por qué se lo han encargado a Castilla-La Mancha y a Emiliano García Paje? Y lo han hecho además con la unanimidad del Comité de las Regiones, es representación de regiones y municipios, fundamentalmente por la historia también de los últimos años de buen hacer y de buenas prácticas del gobierno regional en materia de incorporación de jóvenes. Miren, los datos son importantes, yo quiero resaltarlos. En la última década, desde que Emiliano García Paje es presidente en Castilla-La Mancha, desde el 2015, se han incorporado 5.300 jóvenes a la agricultura en la región. Y hemos dedicado 225 millones de euros a esa incorporación de hombres y mujeres jóvenes. Es verdad que muchos más hombres que mujeres, y que ese también es un reto, el de incorporar a más mujeres. En lo que llevamos de legislatura, hemos hecho también un trabajo muy importante, especialmente la Consejería de Agricultura, de manera particular el Director General de Desarrollo Rural que nos acompaña, que es quien tiene la responsabilidad de esta materia. Pero hemos incorporado a 1.552 jóvenes en los 2 años y medio que llevamos de legislatura, que son el 50% de todos los jóvenes que se han incorporado en España. Es decir, de cada 2 jóvenes que se incorporan en los 2 últimos años y medio en España a la agricultura, 1 es de Castilla-La Mancha y el otro es del resto de las otras 16 regiones de España. De manera que estamos muy avanzados y los datos son positivos. Y en estos momentos tenemos abierta una nueva convocatoria, la tercera, si no me equivoco, por un importe de conjunto de 31,1 millones de euros, pero dedicados a este objetivo directo de la incorporación de nuevos y nuevas jóvenes agricultores y agricultoras, son prácticamente 24 millones de euros. De manera que acabaríamos la legislatura con una inversión muy importante y una incorporación que confiamos que sin duda supere en torno a los 3.000, 2.500. Vamos a ver cuántos conseguimos incorporar. Este es el gran objetivo, y siendo positivos en la valoración del trabajo realizado hasta aquí, no morimos de éxito, porque somos muy conscientes de que siguen siendo insuficientes y de que tenemos que incorporar todavía a más jóvenes, y que una parte muy importante tiene que ver con la calidad de vida que hay en los pueblos, porque el abandono del mundo rural es causa y consecuencia, y en este sentido, por tanto, la estrategia tiene que ser muy amplia. Y ahí es en lo que nos vamos a centrar este viernes, y sin duda el objetivo es lograr que todas las propuestas que surjan de este foro tengan su cobertura y sin duda se incorporen al documento final que tiene que aprobar, y confiamos que sea por unanimidad, el Comité de las Regiones. En el Comité de las Regiones están los 2 grupos principales, que es el de los socialistas y el de los conservadores, y este apoyo lo tuvo Emiliano a la hora de ser elegido para liderar esta iniciativa, pero también hay 2 grupos más de extrema derecha, algún grupo más situado en el ámbito de la izquierda más extrema, representación de partidos políticos con un claro matiz conservacionista. En fin, la representación del Comité de las Regiones, si ya es plural el Parlamento,
se pueden imaginar que el Comité de las Regiones todavía tiene una pluralidad mayor, porque incluso hay representantes de partidos que podríamos decir, en nuestro contexto, partidos independientes que representan a regiones, a distintas regiones de Europa, de manera que conseguir que este informe salga aprobado con el máximo de apoyo y, si fuera posible, y este sería nuestro deseo, con unanimidad, sin duda que sería un reto importante. Y ahora estoy a su disposición. Bueno, no necesito, me acompaña José Juan, que ya lo he mencionado, y la delegada provincial de Agricultura y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas, que ustedes conocen. ¿A usted le gusta la música? ¿Qué espera de la letra? ¿Qué tiene que decir esa letra? La letra tiene que ver con las cuantías económicas, porque es verdad que la presidenta von der Leyen, a mí me gusta recordar siempre que es una presidenta conservadora, que pertenece al Partido Popular Europeo, porque hay una clara mayoría en la Comisión Europea y en el Parlamento que representa a la derecha y a los conservadores europeos, en gobierno y en coalición con los socialdemócratas. Pero la presidenta von der Leyen y el comisario de Agricultura pertenecen al Partido Popular Europeo y han hecho una propuesta que, en principio, hace un buen análisis de cuál es el problema que tenemos en relación con el relevo generacional y hace propuestas positivas de cómo hay que superar esos problemas para lograr la incorporación de jóvenes, que resulte atractivo al sector joven, especialmente también a las mujeres, el mundo rural y el mundo agrario y ganadero, pero luego fallan en los presupuestos, que sería la letra, en las cuantías. Porque, claro, está muy bien que fijemos, como ha hecho la Comisión y la presidenta von der Leyen, un presupuesto del 6% del conjunto del presupuesto de la PAC dedicado a la incorporación de jóvenes, pero si reducimos el conjunto de la PAC, pues estamos, sin duda, reduciendo los recursos destinados a ese gran objetivo que es el relevo generacional. De manera que nuestro planteamiento, el que además están haciendo los socialdemócratas europeos y todavía los socialistas en el Parlamento Europeo, no se han descolgado de esa petición, es que tiene que aumentar el presupuesto global de la política agraria común, de la PAC, que como mínimo tiene que ser el mismo presupuesto que hemos tenido para estos 7 años, para el periodo actual, y sin duda que incluso habría que incrementarle el IPC de estos 7 años para que no haya merma, para que no haya detrimento en cuanto a los recursos que llegan a los agricultores. Y a partir de ahí, priorizar este presupuesto como mínimo del 6% para el relevo generacional y al mismo tiempo obligar a los Estados a que este presupuesto no se pueda tocar y además para que haya estrategias de Estado en cada uno de los 27 países que también incorporen nuevos presupuestos nacionales para la incorporación de jóvenes. Esta sería fundamentalmente la reivindicación principal que hacemos desde comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y que honestamente creo que son compartidas también por los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular en España, que en ese sentido, cuando salimos de las fronteras nacionales, coincidimos mucho más que, como es evidente, en las nacionales. ¿En qué medida los jóvenes que se incorporan a la agricultura se mantienen? Claro, ¿Tienes ese dato? Sí, los últimos datos que tenemos son del 86% una vez que pasa el periodo de permanencia obligatoria, de 5 años. Muy alto, ¿no? Sí. El problema de despoblación de relevo en el campo en Castilla-La Mancha es tan grave aquí como en el conjunto de las regiones europeas, o no es tan bueno para ellos como para nosotros. El problema está generalizado, y hay un problema en otras regiones tradicionalmente agrarias y con sobrepeso rural, como es el caso de Francia o de Italia. El problema está muy generalizado. Aquí lo estamos consiguiendo revertir, o al menos contener. Somos la primera región de España y posiblemente de Europa en tener una ley para luchar contra la despoblación. Somos de las pocas comunidades autónomas de España y de Europa en las que tenemos una política fiscal favorable a vivir en el medio rural, en el que tenemos garantía de los servicios públicos esenciales como es la educación, la sanidad y el bienestar social en cuanto a tiempos máximos y distancias máximas de atención. En fin, hemos sido muy activos, lo seguimos siendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en todo lo que es la garantía de las condiciones de vida en las zonas rurales. Pero el problema nos aqueja como a todos y estaríamos sin duda haciendo un análisis equivocado si pensamos que el problema no se tiene en Castilla-La Mancha.
Hay otra realidad que hoy en un medio de comunicación provincial leía esta mañana, ¿no?, que es el tema de la caída de la natalidad. Tenemos un problema de caída de la natalidad brutal en España y también en Castilla-La Mancha. Y si no hay natalidad, es que se complica no solo el relevo generacional en el mundo agrario, se complica el relevo generacional incluso del conjunto de la ciudadanía, ¿no? De manera que hay que hacer atractivo el medio rural. Esto es imprescindible, que sea un lugar atractivo, y hay que hacer atractivo y digno el dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Y esto supone que el resto de la sociedad asumamos que tenemos una responsabilidad y un compromiso con este medio rural y con estos hombres y mujeres que se dedican a la agricultura y a la ganadería, porque son los que están garantizándonos nuestra supervivencia y nuestra autonomía y disponibilidad de alimentos, incluso en situaciones de crisis.